Le damos gracias a Dios la oportunidad que nos da estar nuevamente aquí con ustedes en la Comunión de los Santos este domingo 9 de junio del 2024 para venir a hablar de la palabra del Señor. Y tuve un pequeño sueño y el Señor me dijo en ese sueño una orden y me dijo, practica obediencia. Entonces yo le estuve preguntando estos días que he estado recluido para la convalecencia, Señor, pues quiero entonces volver a tomar el tema de la obediencia. Y el tema de hoy tiene por título La obediencia y la desobediencia a los ojos de Dios. Aquí estaremos viendo muchas cosas muy interesantes y dentro de ellas explicaremos algunos términos para entender mejor lo que es la obediencia y la desobediencia. Y también daremos algunos ejemplos de obediencia y unos ejemplos de desobediencia y habrá dentro de la misma enseñanza que usted entienda muchas consecuencias que son bendición de la obediencia y muchas consecuencias que son pues trato de Dios y maldición, ¿por qué no mal sobre nosotros por la desobediencia? Bien, vamos a empezar. La iglesia que lleva el nombre de Jesucristo no le ha dado la debida importancia a la obediencia. Obediencia que debemos a Dios, ya lo dicho por Dios. La práctica de la obediencia, como el Señor lo demanda, se ha reducido. Y la desobediencia se ha vuelto lo normal en la conducta de los santos que son parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ir para empezar a explicar algunas cosas, inmediatamente nos metemos al tema y en primera de Pedro 1:2, un pasaje muy conocido, quiere usted por favor acompañarme, dice la escritura, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Aquí nosotros ¿qué encontramos? Que Dios el Padre nos eligió y nos escogió. Ese es el privilegio, ¿no? Claro que no todos aceptan su elección, porque algunos hablan de una elección cerrada en la Escritura y no es así. Pero Dios nos eligió y nos escogió. Yo te elijo y te escojo. Ponlo en lo personal, ponlo en lo individual. Este acto de parte del Padre de que tú eres un elegido, eres un escogido de Dios. Esto nos hace, con la identidad nos hace cambiar nuestro pensamiento y nuestro corazón con respecto a muchas cosas. Ahora, dice aquí que Él nos eligió en santificación del Espíritu. Como nosotros vimos hace rato, el Señor siempre ha tenido, y una de las cosas que aprendimos en la clase de la Escuela de Crecimiento Espiritual de este jueves, donde Daniel decide no contaminarse, y vimos ahí algunos conceptos muy interesantes con respecto a lo que significa la comida. Y yo me acordaba, ¿verdad?, que muchas veces cuando fui empresario e industrial, muchas cosas se arreglaban en las comidas y aún cosas se podían arreglar, aún cosas malas en las comidas, cosas que no nos convienen, ¿sí? A veces en las comidas se hablan muchas cosas buenas, pero también a veces se hablan cosas malas y tenemos que tener cuidado. Bien, pero ¿a qué voy con esto? Porque dice santificándonos, apartándonos por el Espíritu. El Señor tiene un objetivo al haber hecho descender su Espíritu sobre toda carne y mayormente sobre cada uno de nosotros como cristiano. Y es una obra de apartamiento, de separación. Siempre ha querido eso el Señor. Y como vimos en la clase de Escuela de Crecimiento Espiritual, ¿cuál es el propósito de Dios? Tener una comunión con nosotros y asegurarnos su presencia, asegurarnos su bendición. Ahora, aquí dice algo, que todo esto Dios lo ha hecho, esta elección y esta obra del Espíritu de santificarnos, lo ha hecho con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Obedecer. Obedecer.
Vuelvo a repetir por tercera vez, obedecer. ¿Obedecer a quién? Pues al Padre. ¿Obedecer a qué? Su palabra. Seguimos para que usted pueda disfrutar esto. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho? Que Él ha quitado o limpiado todo pecado por el rociar de la sangre de Cristo. Fíjese cómo Dios hace las cosas completas, porque ahí dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Diríamos, Señor, estamos en este mundo, estamos en esta tierra, estamos en esta sociedad y algunas cosas, como Daniel trató de evitar, nos contaminan, pero pues dame sabiduría. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo he dejado que sea rociado con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Así es que nosotros tenemos, pero la condición, acuérdese que allá, según primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, en adelante, pero especialmente el 7, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, tenemos que estar en ese sentir. Este versículo que he leído de primera de Pedro 1:2 es sumamente completo con respecto a que entonces nosotros no podemos dar excusa para decirle al Señor, pues no te puedo obedecer, porque el Señor nos ha puesto todo para que nosotros podamos obedecer. Si no lo hacemos, eso ya es otro asunto. Ahorita veremos todo ello y estaremos hablando muy continuamente. Vamos a darle la vueltecita y en primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. No me voy a leer esta parte. Y dice ahí, la iglesia de Cristo Jesús, o sea, nosotros somos iglesia de Cristo Jesús, tú eres parte del cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Cristo Jesús ha purificado el alma por la obediencia a la verdad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Porque he obedecido a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Ya vimos ese mensaje. La verdad es el Dios único, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo y según Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces dice que la iglesia ha purificado su alma, tú y yo hemos purificado su alma por obediencia a la verdad. Bien, si hemos entrado a ser parte de la iglesia de Jesucristo y del cuerpo de Cristo por la obediencia a la verdad, cuando recibimos a Jesucristo que es la verdad, entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo seguir obedeciendo? Si hemos tenido esa entrada, ¿sí? Dirían muchos, ¿verdad? En un dicho vulgar, entrada de caballo y salida de burro. Qué triste, ¿verdad? La condición de nosotros cuando pensamos en este pasaje en que hemos entrado. Porque pues nosotros conocemos a mucha gente y yo he conocido miles, no es un acto de presunción, aunque hoy la congregación sea pequeña, he conocido a miles que han recibido la verdad, que han recibido a Jesucristo. Y una de las cosas que más me ha dolido es la cantidad de adolescentes y de jóvenes que recibieron a Cristo y que hoy, por causa de que a veces me llegan a informar a que yo no tengo deseo de andar en las redes sociales, en la condición en que andan y que ya son desobedientes a Dios y desobedientes a la verdad. Pero ellos conocieron y purificaron su alma por obediencia a la verdad. ¿Qué pasó en el camino? Eso depende de nosotros. Muy bien. Estamos aprendiendo hoy de la obediencia y de la desobediencia y estamos aprendiendo algunas cosas aquí. Ahora, la iglesia de Jesucristo ha purificado su alma por la obediencia a la verdad mediante la obra del Espíritu. De ninguna manera debemos de aceptar vivir en el error, en el engaño y en la mentira que nos van a llevar a la desobediencia a los ojos de Dios. Sabemos con seguridad que el Dios uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son la verdad y su palabra es verdad. Ahora leamos primera de Pedro 2:8.
Y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezas en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Dios uno es la roca. ¿Y quién es la roca? ¿No es Jesucristo? Pero dice que la roca no solo bendice y te da vida eterna, y no solo el fundamento de la iglesia de Cristo, sino que hace caer y hace tropezar. Porque Él es el verbo y porque Él es la palabra encarnada. Y entonces confirma una condición y un acto en el que tropieza en el verbo y en la palabra, que los declara ¿qué? Desobedientes. Recuerde que en la palabra de Dios no hay puntos intermedios. Pues soy medio obediente o soy medio desobediente. No hay. O somos obedientes o somos desobedientes a los ojos de Dios. Esta palabra pues ha traído a mi corazón mucha reflexión y meditación en mi propia persona, cosa que debía acontecer hoy, tanto en los que están escuchándome directamente en vivo y en persona, como los que han de escuchar esto en las redes sociales. Vamos a ver, para que entendamos un poquito más de esto, en los conceptos. En el Antiguo Testamento, el término que se usa para obedecer, se va usted a quedar de A4, es el término Shama. Cuando algunos dicen Shema Israel, están usando el caldeo, no el hebreo. La palabra en hebreo es Shama. Si usted usa Shema Israel, usted está usando el caldeo. Era un término en cuanto a raíz similar. Shama. Y nosotros ya sabemos que esto lo hemos usado mucho para Deuteronomio 28. Oye Israel, Shama Israel. ¿Sí? Pero esta palabra hemos explicado varias veces que es oír inteligente con implicación de atención. ¿Cuál es el problema entonces básico de la obediencia? Que podemos oír 2000 predicaciones y 500 o 1500 horas de la escuela de crecimiento espiritual, pero si no oímos inteligentemente, con una implicación, con atención, nunca vamos a obedecer. Oyes con atención, oyes inteligentemente. ¿Qué es inteligentemente? Que estás oyendo, estás recibiendo un mensaje, un concepto de parte de Dios y estás de esa manera poniendo en acción ¿qué? Tu mente. Estás poniendo en acción tu mente y estás tratando de que esa mente sea una mente que pueda entender y discernir lo que estás oyendo. La gente inteligente entiende y discierne lo que está oyendo, ¿sí? Y luego dice atentamente. ¿Qué nos sucede cuando nosotros a veces platicamos con una persona, le estamos diciendo algo muy interesante, aún le estamos hablando de Cristo y nos oyen, sí, sí, aquello, sí, ajá, y luego se dan media vuelta? ¿Oyeron inteligentemente y con atención? No, no lo oyeron. Cuando este servidor salía a la calle, como pasó en el principio del Centro Cristiano de Arrebatamiento, y predicábamos en la calle, a veces hablábamos ahí a muchas personas, a decenas o a cientos de personas, y cuando hacíamos el llamado para recibir a Cristo, entonces ya no eran todos los que estaban ahí, sino eran algunos, o más o menos, pero eran algunos. ¿Qué nos estaba diciendo? Que no todos oyeron, sí, inteligentemente, que no todos pusieron atención, porque se les estaba hablando de algo vital, que alcanzaran la salvación y la vida eterna, pero no oyeron inteligentemente. ¿Por qué? Porque a la gente a veces no le importa la salvación
ni le importa la vida eterna. Lo que le importan son las cosas temporales. Lo que le importan es las cosas materiales. Cuánto tengo, cuánto soy, cuánto sé. Eso es lo que le importa. Bien, en general. Entonces estamos aquí hablando de ese Shama, oír con atención. Eso, cuando tú, fíjate bien, cuando tú oyes inteligentemente con implicación de atención, entonces eso produce obediencia. Y esta palabra Shama, eso es lo que significa también. Nosotros cuando oímos del Shama o del Shema, decimos, es que hay que oír con inteligencia. No, no te quedes ahí. Hay que oír con inteligencia, con atención y saber que eso debe de producir obediencia. ¿Por qué? Si tú oíste inteligentemente y recibiste una verdad y la discerniste y la analizaste y la entendiste y la haces tuya, entonces tu vida no puede quedar igual. No puede quedar igual. Tiene que haber un cambio. Entonces, y si tú pones atención a eso y dices, entonces me conviene, ¿cuánto es lo que va a traer a mi vida de bendición? Entonces, ¿qué viene? Obediencia. Ahorita vamos a ver algunas cosas. La desobediencia no tiene término. Fíjense qué cosa. En el Antiguo Testamento, yo lo invito a buscar, no va usted a encontrar el término desobediencia. No está en el estudio exhaustivo que hace de los términos el hermano Strong. No hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo sí lo hay, pero en el Antiguo Testamento no hay desobediencia. Como que Dios dijo, yo no les voy a decir y no quiero que en su boca haya desobediencia, que en su boca haya obediencia. Desobediencia, pues ¿qué es eso? No lo conozco. No sé si vean el sentir del Espíritu, no la hay. Yo lo reto a que usted busque, tenga usted una concordancia exhaustiva y diga, yo sí le hallé. Acabó usted de encontrar una palabra en Isaías, pero no es el chamá, es otro término, y lo tradujeron como desobediencia, pero pues eso es cuestión de los traductores, pero no es cuestión del Espíritu, ni del Padre, ni del Hijo, sino que el Espíritu dice, para mi pueblo les voy a revelar la obediencia. Y la desobediencia, no sé, la hacen, pero yo no sé. No quiero que la entiendan. ¿Cuántos alaban al Señor con esto que acabamos de aprender? Se usan las palabras, en el caso, fíjese bien, en el caso para tipificar desobediencia, usa dos términos negativos, ni y no. Y usted puede encontrar ni, sí, obedecieron o no obedecieron. Pero usted no va a encontrar desobediencia, sino va a encontrar el negativo a la obediencia. Eso es lo que Dios revela. Bueno, entonces, ¿qué podemos entender que Dios dice? ¿Eres obediente en afirmativo o eres obediente en negativo? Si eres obediente en negativo o hay ni no en tu vida, entonces eres desobediente. Ya, se acabó. Bien, muy bien. Ahora, vamos a ver. La obediencia tiene una exclusiva que acabamos de entender: oír únicamente, poner atención plena a la voz de Dios, a lo dicho por Dios, a lo hablado por Dios, a lo ordenado por el Señor tu Dios. Hay una implicación aquí y da una exclusiva. Y esa exclusiva es como te la acabo de explicar. No oigas voz alguna que contradiga la voz de Dios. Fíjate nada más. Porque algunos dicen, pues yo no he oído la voz de Dios. Pues la voz de Dios está escrita. Y la voz de Dios sí la puedes oír. Algunos dirán, ¿usted ha oído la voz de Dios? Sí, he oído la voz de Dios. Y la voz de Dios me dijo, practica justicia. Perdón, aparte de practicar justicia, practica obediencia. O sea, si has
sido obediente en algunas cosas, pues síguela practicando porque te falta. Bien, entonces no oigas voz alguna. Vamos a ver que, porque si oyes una voz que contradice a la voz de Dios, ¿sí? Entonces eso es desobediencia. ¿Qué voz está oyendo el mundo? ¿Qué voz está oyendo el pueblo de Dios, Israel? ¿Qué voz está oyendo la iglesia de Jesucristo? Ahora iríamos a la particular. ¿Qué voz estás oyendo tú? Ya no quisiéramos oír. Si oyes una voz diferente a la de Dios, no hay vuelta de hoja, es desobediencia. Vamos a ver, hay una voz muy antigua, ¿sí? Y usted la sabe, Génesis 3:4. La mujer fue alcanzada, se acercó por ahí alguien y dice, estoy leyendo Génesis 3:4, pero vamos a leer un poquito desde arriba. Génesis 3:1-4. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, ah, caray, si alguien dice ¿cómo podemos decir qué dijo? Porque oímos ¿qué? Su voz, ¿o no? Es a través de la voz que nosotros podemos decir o hablar, ¿o no? Entonces dice que la cual dijo, o sea, emitió una voz a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Ah, caray, ahora vemos que la mujer conocía y había oído ¿qué? La voz de Dios. Había oído la voz de Dios. Porque ella dice, dijo. Entonces la voz de Dios dice y habla. Entonces, ¿qué dijo Dios? No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sabía la mujer las consecuencias de la desobediencia? Las sabía claramente. ¿Sabes tú que la paga del pecado es muerte? Entonces, muy bien, seguimos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué no oír una voz que es diferente a la voz de Dios? Porque es una voz que contradice a la voz de Dios. Y aquí sucede dos cosas: nos miente y nos engaña. El pueblo de Israel del tiempo de Jesucristo, los judíos, estaban bajo la mentira y el engaño. ¿Dónde está eso? Vámonos hasta Juan, capítulo 8, que ya lo hemos leído, 43-45. Me acompaña, por favor. Y dice la escritura así. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entiendes el lenguaje, lo que habla Dios, lo que dice Dios a tu vida, la voz de Dios? ¿Por qué no lo entiendes? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es otra manera de cambiar en un sinónimo, oír, escuchar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ya más adelante veremos, la voz de Dios es verdad. La voz de Dios te lleva a la fe. Luego lo voy a ver. La voz de Dios te hace creer. Pero la voz de Satanás, que habla engaños y mentiras, si también la recibes, te hace creer. ¿Qué es lo que crees? Y lo que crees es lo que obedeces. ¿Qué es lo que crees? ¿Las mentiras
o la verdad o las verdades. Tengamos mucho cuidado porque este mundo y este México está lleno de mentiras. Sigo adelante. Vamos a ver. Segunda de Corintios 11:3. Me acompaña, ya es muy conocido también con otra aplicación. Qué bárbara la palabra del Señor, tan abundante. Pero me temo, dice la enseñanza apostólica de Pablo y del Espíritu, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo te engaña la serpiente? ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? ¿Cuáles son nuestros sentidos principales? La vista, luego por segundo el oído, el olfato, el tacto y el gusto. ¿Fue engañada Eva en sus sentidos? ¿Vio Eva? ¿Oyó Eva? ¿Qué más? ¿Probó Eva? ¿El gusto? ¿Tocó? ¿Tacto? ¿Olió? ¿Cuántas veces vamos a ser engañados por los sentidos? ¿Qué hacen las redes sociales hoy en contra de los sentidos? Pues unos escuchan y otros ven y después van y tocan. ¡Qué terrible! O gustan. Tengamos mucho cuidado, el engaño sigue. Regresamos a Génesis 3:17. Esto está fuerte y yo no soy, de una vez advierto que para mí no hay diferencia entre hombre y mujer. Algunos dicen, tengo cuidado, no vayas a ser misógino. No, yo no estoy haciendo diferencia entre hombre y mujer. Ante los ojos de Jesucristo, el hombre y la mujer son iguales. Ni es superior el hombre, ni es superior como hoy quieren la mujer. Muy bien. Entonces, pero vea nada más, y tampoco tengo nada contra el matrimonio, ni contra el consejo de la mujer idónea, pero vamos a ver qué pasó en Génesis 3:17. Y al hombre dijo, o sea, mira, Dios habló y le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué Dios le estaba diciendo sin reclamo? ¿Le obedeciste a la voz de tu mujer y la mía? ¿No la habías oído? ¿Por qué no obedeciste la mía? ¿Por qué obedeciste la de tu mujer? ¿Por qué obedeciste la voz de tu mujer? A ver, analiza. ¿Es superior la voz de Dios? ¿Es superior la voz de Dios a la del diablo? ¿Sí? ¿Es superior la voz de Dios a la de tu mujer? Claro que sí. La voz de Dios es superior a la de la mujer. Qué fuerte, ¿verdad? No estamos diciendo que Dios estaba en contra de Eva ni en contra del matrimonio, él mismo lo había instituido. Pero lo que estaba diciendo es que tengamos cuidado porque ningún ser humano que contradice la voz de Dios o lo mandado o lo ordenado o lo dicho por la voz debe ser oído. Ninguno. Ninguno. Si la voz del varón o la voz del hombre es voz contraria a la de Dios, mujer, no oigas la voz de tu marido. Oye la voz de Dios y clama a Dios. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Vamos a seguir leyendo aquí. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás. O sea, quebraste mi mandamiento.
Cuando quebramos un mandamiento, ¿qué es? ¿Obediencia o desobediencia? Desobediencia. Dios probó a Adán y a Eva con un solo negativo, con una sola prohibición. Y Eva cayó y Adán cayó. Dios no te va a probar en muchas cosas, te prueba en una y ya conoce si tu corazón o el mío, Dios tenga misericordia de mí, es obediente o desobediente. Una. En una. ¿Cuántas cosas aquí les enseñamos de la palabra, no del hombre? No oyeron atentamente y no la pusieron por obra. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, ¿sí? Que esa consecuencia y disciplina es muy grave. Pero vamos a Mateo 15, 7 al 11. ¿Me acompaña? Están, y dice, y está hablándole a gente que sabía la palabra y está hablándole a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes y al sumo sacerdote y al pueblo y a todos los que conocían. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué el Señor estaba diciendo? Contamina más la voz de un desobediente que te quiere llevar a la desobediencia que si te comes unos tacos de buche. Qué tremendo, qué tremendo. Algunos dirían, a mí no me gusta eso. No, pues no, de lo que te guste. Pero ¿sabes qué? Contamina más lo que estamos oyendo diariamente en las noticias, en las redes, en el caminar de la vida, en los trabajos, aún en nuestras casas, contamina más. Muchas de esas cosas no son mandamientos de Dios. Y el Señor los fustigó. Isaías lo profetizó 700 años antes. Y el Señor los fustigó, les dijo, ustedes es un pueblo que de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. Por eso yo puse aquí el título, la obediencia y la desobediencia a los ojos de Dios. Te engañas tú, te puede engañar el diablo, te engaña el mundo, pero ¿puedes engañar a Dios? A Él no. Seguimos aquí adelante. ¿Sí? Vamos a ver. Regresamos al antiguo, los traigo. Deuteronomio 26, 14. Porque estoy con la palabra Shama. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 26, 14. Y dice la escritura así. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Sí, esta era una ley que no voy a leer toda, de las primicias que se le estaba dando al pueblo de Israel en su próxima entrada a la tierra prometida. Y él estaba diciendo que algunos estaban lejos y que entonces guardaran todo eso y que obedecieran para dar esto al Señor, las primicias. En el versículo 12 se nos dice que ya habían acabado de diezmar todo el diezmo de sus frutos, pero
no eran los diezmos nada más del Señor, sino las primicias. Los primeros frutos eran del Señor y luego el diezmo. Pero aquí algo dice muy importante, que ellos tenían que presentarse delante del sacerdote y llevarlo y decirle que no le habían restado nada a los diezmos ni a las primicias. Dice, no he comido de ello, ni siquiera en mi luto ni he gastado de ello, estando yo inmundo, ni he ofrecido a los muertos. Fíjese nada más, el Señor diciendo, nada del día de muertos, ya desde ahora, sino que dice, he obedecido, Shamá, a la voz de Jehová mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Esta es una obediencia cerrada, aunque pase un tiempo de prueba, porque muchos de ellos estaban lejos. Sí, aunque estés lejos, tú guarda lo que es del Señor, tú reserva lo que es mío, y cuando sea el momento, lo traes. Pues yo he faltado 5 veces. Pues aunque falte 5 veces, guarda lo que es del Señor, porque esas 5 veces Dios te ha sostenido. Y obedece lo que es la voz del Señor. Muy bien, aquí estamos hablando de ese término muy interesante. Ahora podemos nosotros comentar, obedece la voz del Señor tu Dios, ya es conforme a lo que te ha mandado, el Señor te mirará desde el cielo y te bendecirá. Ahora vamos a un caso de obediencia a la voz de Dios, pero que no puede ser una obediencia parcial. Y después voy a tomar ese caso para explicarlo más detalladamente. Primer libro de Samuel 15, vamos a ver el caso de Saúl, versículos 18 al 24. Y vamos a sacar algunas cosas ahí de la obediencia. Y dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y no consentía a la voz de ellos, y consentí perdón a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Entonces, hoy estamos aquí viendo la obediencia a la voz de Dios y a su palabra debe de ser total y debe de ser a detalle. La obediencia parcial a lo mandado por el Señor es desobediencia. Ningún sacrificio o acto de culto, fíjese bien esto, ningún sacrificio o acto de culto a Dios sustituye o es mejor que obedecer la palabra de Dios y prestar atención a lo dicho por Dios. Eso es lo mejor. Vamos a explicarles esto, porque usted diría, bueno, entonces, ¿qué a Dios no le gusta la alabanza? Sí. La alabanza con desobediencia no agrada a Dios y no sustituye a la obediencia. La alabanza debe de ser nacida de la obediencia. La adoración debe de ser nacida de la obediencia. La postración debe de ser nacido de la obediencia a Dios. La oración debe de ser nacida de la obediencia a Dios. Nada de esos sacrificios espirituales y cualquier otro, aún sacrificios materiales, no sirve delante de Dios,
es desobediencia y no lo sustituye. Le di al Señor esto, le di mi vida, mi tiempo, mis recursos. No sirve. El Señor quiere que antes haya obediencia. ¿Quedó claro? Porque algunos dirán, como algún día me malinterpretó alguien, ya el hermano no quiere alabanza en el Centro Cristiano de Arrebatamiento. No, yo sí quiero alabanza, pero quiero una alabanza que parta de la obediencia y que acompañe obediencia a esa alabanza. La desobediencia es rebelión y obstinación, ya que no se somete a Dios ni a su palabra, a lo hablado por Él, a lo dicho y a lo ordenado. Cuando se consiente la voz del pueblo, fíjese qué grave, cuando se consiente la voz del pueblo, porque esto están haciendo algunas iglesias, y esto es contrario a la voz de Dios, a Dios y a su palabra, se da lugar a la desobediencia y es un pecado. Dios desecha al que practica la desobediencia a su palabra. No deseches nunca la voz de Dios y su palabra para que Dios no te deseche. Muy bien. Vamos ahora a Deuteronomio 9:23. Me acompaña al 25. Deuteronomio 9:23 al 25. ¿Está aprendiendo junto conmigo de la obediencia? Yo sí. Y dice así: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creíste ni obedecisteis su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Aquí vemos, ¿es para Dios importante la obediencia? ¿Es para Dios trascendente la obediencia? ¿Es para Dios la desobediencia desagradable? ¿Son graves las consecuencias de la desobediencia? Son muy graves. Y no graves, quizá delante del mundo, porque todos hemos desobedecido, pero sí son graves delante de los ojos de Dios. La palabra rebelde que se usa aquí es mará y significa ser amargo o desagradable, rebelarse o resistiendo, provocar a Dios, sí, y a causa de desobedecer el mandato de Dios. Y mire lo que dice aquí, dice, no creísteis ni obedecisteis su voz. Moisés, como siervo de Dios, se tuvo que postrar 40 días y 40 noches para que Dios no destruyera a todo el pueblo. Qué bueno que ya no estamos bajo la ley, porque el Señor bajara y dijera, ya, me cansé. Estamos bajo la gracia del Dios, pero no abusemos. Por causa de la desobediencia, ¿a qué? A su voz. Aquí hay una excusa que no debes dar. Algunos dirán, pues yo no he oído la voz de Dios. Ah, caray. Entonces, ¿Dios está mudo? ¿Dios no tiene cuerdas vocales con que pueda emitir voz? Dios tiene voz y su voz se expresa aún audiblemente. Su voz se expresa en la mente, en el corazón, en sueños, en visiones, y en las escrituras está narrada por escrito la voz de Dios. No hay excusa. Muy bien. La desobediencia continuó y ha continuado. Es tiempo de romper con ese grave pecado a los ojos de Dios y volvernos a Dios. Vamos a Deuteronomio 28, que tiene que ver con oír la voz de Dios. Me acompaña, por favor. Versículos de 58
al 67. Y dice ahí, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Cómo están los hospitales hoy? ¿No hay lugar? ¿No hay lugar? Y traerá sobre ti todos los males de Egipto y delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ha avanzado la ciencia. ¿Y qué pudo hacer la ciencia cuando apareció la pandemia, el COVID-19? Muy poco. ¿Cuántos millones en todo el mundo murieron? Seguimos. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Si hoy tú no tomas en cuenta esto de preocuparte por oír la voz de Dios y obedecerla, no tengo nada que hacer. Y Dios no. Sí. Y dije que era hasta el 67, ¿verdad? Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así gozará en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. ¿Se cumplió esto? He estado viendo unos documentales de la matanza que hicieron los alemanes y los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero desde antes, desde el 34, de 1934 adelante empezaron a matar. Más de 6 millones de judíos mataron. ¿Y cuántos murieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial? 60 millones. Oiga, nada más eso. Ahí servirás a dios ajenos que no conociste. No dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Sucedió esto con Israel? ¿Se cumplió? Con el cautiverio de Babilonia. ¿Y la dispersión del pueblo de Israel permanece? Permanece. Hay pueblo de Israel y pueblo judío en todas las naciones. Qué cosa tan tremenda dar por firme que yo no estoy oyendo la voz de Dios. Es que si no la oigo no hay compromiso. ¿Será? Un llamado firme a obedecer la voz de Dios y sus mandamientos. Vamos ahora a leer, conociendo lo que sucedía en el pueblo, ¿qué dijo Josué? ¿Me acompaña usted al siguiente libro? Ya usted sabe de este pasaje, Josué 24, pero vamos a exprimirlo con respecto a la obediencia. Del 15 al 27 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, y a ti y a mí del pecado, y de la casa de servidumbre, y que el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo y al que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien.
El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: y a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. A su voz obedeceremos. Dije hasta el 27. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí delante de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová. Las piedras oyeron, y usted, que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra nuestro Dios. No mintáis contra vuestro Dios. Muy bien. La desobediencia es un acto de contumacia, es decir, es rebeldía y es necedad a la voz de Jehová de parte del pueblo. Temer y obedecer la voz de Dios delante de su siervo y de sus siervos a veces lleva al pueblo a una obediencia forzada, pero no temen a Dios en su corazón, por tanto no lo obedecen. Qué triste que entonces digan: pues delante del siervo lo voy a hacer, pero si no está el siervo, vamos a ver qué pasó después de que ellos hicieron pacto. ¿Por qué? La escritura, y yo estoy afirmando que la escritura dice que desobedecieron. Jueces 2, 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. La desobediencia a la puerta de la esquina. Rápidamente. Algunos dirán: esto es historia. Pues espero que no sea tu historia, porque a veces es la misma conducta la que tenemos. Por un momento decimos estar obedeciendo y por un momento desobedecemos. Si alguien nos exhorta, obedecemos. Pero si ya no hay quien me exhorte y quien esté al cuidado, desobedecemos. Yo tengo una enseñanza muy práctica. Soy una persona muy activa y trato de estar siempre ocupado y haciendo algo que sea de provecho durante el día. Y hoy, con el mandato del doctor de estarme sin ciertos movimientos, no puedo cargar, no puedo subir escaleras muy continuo, no puedo andar bajo el sol, es decir, no puedo salir. La que ha sufrido mis desobediencias es mi esposa, porque mi portafolio pesa mucho, traigo muchas cosas ahí que pesan, y me dice mi esposa: no muevas tú tu portafolio, yo te lo llevo a tu escritorio, a tu oficina. Pues pasé y vi el portafolio y dije: aquí no está mi esposa. Pues agarré el portafolio y lo llevé. Cuando apareció mi esposa me dijo: no te dije que no. Pues no tuve que aceptar el regaño. Desobediente. No puedes cargar a tu nieto. Pues ahí una vez cargué al nieto. Entonces, ¿qué soy? Desobediente.
quizás os diga no tiene mucha trascendencia a los ojos del Señor porque son cosas que están pasando, porque tú quieres estar activo todavía y no puedes. Pero yo me he quedado pensando, Señor, si en esto no soy obediente, entonces, si soy desobediente, y si en lo poco no soy obediente, entonces en lo más importante soy obediente. Eso pensé para mí, pero te lo dejo a ti. Bien, ¿cuántos están aprendiendo juntamente conmigo? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a leer el Jueces 6:20 para terminar esta historia de... Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz. Algunos dirán, yo no estoy bajo el pacto de ley. ¿Y tú bajo qué pacto estás? ¿No acabamos de celebrar la mesa del Señor y es recordar el pacto que el Señor hizo? ¿Estamos sin ley? No estamos bajo la ley de Moisés, pero ¿estamos sin ley? No, estamos bajo la ley de Dios, bajo la ley del amor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos traspasando el pacto del Señor? ¿No estamos oyendo la voz de Dios? Mi pregunta sería para ti, para mí en forma práctica, empezando por mí, ¿obedezco todo lo que dice el Evangelio? ¿Me quedo callado para que reflexiones? En mi caso le digo, Señor, me falta mucho. No estoy obedeciendo todo lo que dice el Evangelio. ¿Estoy siendo obediente al Evangelio del Señor? ¿Está siendo la iglesia obediente al Evangelio del Señor? ¿Está siendo la iglesia y los siervos de Dios obediente al Evangelio del Señor? En muchas cosas no. Eso me hace reflexionar. ¿Es mi familia obediente a Dios? ¿Obedece la voz de Dios? Pues empezando porque no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Obedeces? Este domingo yo no me pude congregar, pero me habían dado de baja el doctor, pero yo no dejé de buscar al Señor y no me sentí nada cómodo. Yo recuerdo que van en mis 48 años de ser siervo y de congregarme, por cuestiones de enfermedad, 4 o 5 veces que no he podido congregarme. Algunos dirán, ¿y la pandemia? Bueno, en la pandemia dejamos de congregarnos como iglesia y después por no tener lugar, pero no fue una situación malintencionada, fue una situación extraordinaria. Muy bien, pero nos congregamos en nuestra casa. Bueno, se supone que tú también. La obediencia en el Nuevo Testamento, ahora ya les dejo el Shema. Viene el término, un término upakou, que significa oír bajo, decir como subordinado. Escuchar con atención, no deja de tener el mismo connotación del Shema que vimos. Por implicación, prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Escuchar, obedecer. De las raíces jupo, bajo, de lugar, es decir, debajo. En cuanto al lugar, debajo. Y acuo, oír en varios sentidos. Entendemos por los términos que la obediencia es escuchar, es dar oído. Incluye atención y concentración a la voz de Dios para así obedecer y someterse a Dios, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo como Señor y a su palabra. En el griego, el verbo upakuo es la acción y da lugar a que la obediencia después se vuelva un acto. Esto lo tipifica el sustantivo y lo determina como condición, otro término ahí, para que la persona sea entonces llamada obediente. Bien, entonces también tenemos otro término
escuchar con toda atención, siendo sumiso y obediente, para llegar a que el obediente sea así por la condición de obediencia en su propia persona. Vamos a, para que acabe usted de entenderla como verbo, como acción. Vamos a Hechos 4:19, para que todo este rollo que le dije, pueda usted entenderlo con la palabra de Dios en la mano. Hechos 4:19. Y dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La acción, obedecer a Dios antes que a ustedes. O sea, no voy a obedecer a los hombres, voy a obedecer a Dios. Se vuelve aquí una acción, ¿sí? También como verbo, cuando habla de estar debajo o bajo la voz de Dios, en Hechos 6:7, y dice ahí, no es Hechos 6:7, es Hechos, es al revés. A ver, vamos a ver. Así, y crecía, sí está bien, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, tomaban el acto de obedecer a la fe, la acción de obedecer al Señor. Muy bien, vamos a ver esto también finalmente en Romanos 6:16b. Tengo más versículos, pero no me va a alcanzar darles todos. Y dice ahí, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿Sí? Si ya tienes esa como acción, entonces te vuelves esclavo de a quien obedeces. Muy bien, vamos a verlo como obediencia, como el acto de obedecer, la obediencia. Ahí mismo en el 16a de Romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sí? Entonces, estamos hablando ahí que en este versículo están las tres. Está la obediencia, está el acto de obedecer, que es la obediencia en sí, y está como verbo, como acción, obedecer. Muy bien. Y vamos en el 16c, aquí mismo, o sea, de la obediencia para justicia. Muy bien, entonces ya nos queda un poquito más claro como verbo, obedecer, como acción, y como el acto de la obediencia que nos lleva de esta manera a ese hecho de practicar la obediencia. Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a ver uno abajito como adjetivo. Segunda de Corintios 2:9, obediente. Segunda de Corintios 2:9. También está en Filipenses 2:8, pero vamos a Segunda de Corintios 2:9 y dice la escritura ahí: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Esto es que nos califica, que nos da un adjetivo como obedientes, y esto nos da una condición de obediencia, y esto en Cristo fue sumamente claro. Filipenses 2:8, y nada más porque luego quiero explicar largamente. Filipenses 2:8 dice: y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente otra vez. Ese es un adjetivo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Muy bien, vamos a ver, Cristo estaba bajo la condición
de obediencia y estaba practicando el obedecer como acción de parte de Dios. Vamos a dejar ahí, vamos a ver 2 ejemplos de obediencia y un ejemplo de desobediencia. ¿Cuáles son los 2 ejemplos de obediencia que le quiero dar? Abraham y Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? Saúl. Vamos a ver, hay un pasaje largo acerca de Abraham en el capítulo 22 de Génesis del 1 al 14. Y nosotros podemos obtener de ese capítulo, si usted quiere regresar, es el capítulo donde Dios habla con su voz a Abraham para pedirle que vaya y sacrifique a su hijo en el monte Moria. Hay varias cosas muy importantes que rápidamente vamos a ver ahí que tienen que ver con elementos o características de la obediencia. Vamos a ver por qué Abraham fue dado en voz de Dios como amigo de Dios, por qué Dios se agradó de él. Vamos a ver para que Dios se agrade también de nosotros. 1, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Él oyó atentamente la voz de Dios. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Sí, y el 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enarbordó un asno. La obediencia a Dios, la obediencia a la voz de Dios es inmediata, es plena. No dudes, aunque te pida cosas que dices, no me parece esto lógico. Esa detalle, preparó todo detalle. Yo te he testificado que hace muchos años, pero muchos años, todavía vivía yo en Ciudad Satélite y estando ahí en una noche recibí un sueño y una orden. Y el Señor me dijo, para que no me haga larga, porque yo he platicado este testimonio, y le avisé a mi esposa, le dice, ve y saca todo el dinero que tienes, hasta el último peso, llévatelo y entrégaselo a mi siervo pastor que están oprimiendo. Y en esa yo me levantaba muy temprano para ir a trabajar. En aquel tiempo trabajaba en aquella fábrica a las 5 de la mañana, porque yo llegaba a la planta a las 6:15, 6:20. Y le avisé a mi esposa y le dije, nos vamos a quedar sin un solo peso, porque Dios me ha dado una orden y la voy a cumplir. Y tomé todo el dinero y fui. A mí me gusta tener dinero ya que está con ciertos propósitos. O sea, no era poco, porque era para cumplir propósitos de ese mes. Y entonces fui y lo hice así. Dios hizo una serie de cosas tremendas ese día. Detuvo a este pastor, me mandó un siervo, que ya en paz descanse, y todo se hizo en unas horas. A Dios, cuando te da una voz tan clara como yo la tuve esa vez, como la tuvo Abraham, tienes que obedecerlo inmediatamente. Tiene que ser plena la obediencia. No debes dudar y debes de tomar detalle. Ahora vamos al versículo 8 del 22. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá, porque llegaron ahí a los 3 días al monte. E Isaac le dice, pues ya está todo, la leña, el cuchillo, todo aquí, y el cordero. Tú súbete al monte, Dios se proveerá. Fe tuvo Abraham, y entonces, y confianza en lo dicho y hablado por Dios, porque Dios le había dado una promesa. Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo? Entonces, por la mente de Abraham estaba pasando, lo voy a tener que sacrificar, aquí está Agustillo, se va a morir, se va a desangrar, pero Dios me ha dicho que es
¿Hay descendencia en él? Entonces yo creo que Dios lo va a resucitar. Fíjate todo lo que pensamos cuando estamos en esta clase de situaciones. Y de todos modos voy a tener descendencia a través de Isaac. Él le dijo, Dios se proveerá. ¿Qué se proveerá? Abraham no sabía. Hay cosas que a veces no sabemos, tenemos que ser obedientes. Sí, vamos a seguir. La fe nace del oír la voz de Dios y su palabra. Según dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Produce persuasión, produce convicción y en forma natural obediencia. La obediencia nace de la persuasión al dar oído a lo que Dios dice o ha dicho. Creer en lo hablado, ¿sí? Creer en lo hablado por Dios, esto da lugar a una sumisión voluntaria. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 4, versículo 3, vamos a encontrar que Abraham creyó a Dios, ¿sí? Y le fue contado por justicia, ¿sí? Sigo. Y Romanos 4, 16 al 22 lo confirma. También Santiago 2, 21 al 23. Abraham creyó a Dios, tuvo fe en lo oído, en lo prometido. La fe, fíjese lo que voy a decir, la fe es interna del corazón. La fe es invisible a los hombres, pero es visible a Dios. Le voy a repetir esto que Dios me dio. La fe es interna del corazón, invisible a los hombres, pero visible a Dios. La obediencia es externa. Se ve, se muestra en la conducta, en el comportamiento, en la manera de vivir, en la manera de actuar y de ser. La obediencia muestra una sumisión a alguien o a algo, lo cual viene por la persuasión en el corazón y en la mente. El creer, la fe en lo dicho por Dios es ver que es verdad y siempre se va a cumplir su verdad. El oír palabra de verdad nos convence. ¿Por qué? ¿Por qué tan difícil? ¿Qué estás oyendo aquí? Palabra de verdad. ¿Por qué no te convences? ¿Por qué no se convencen los que me oigan hoy en la predicación? Nos convence. El resultado es una obediencia voluntaria. Se da ya natural. Si la sumisión viene por la autoridad, la obediencia entonces ya no es voluntaria, es obligada. Cuando Cristo venga, va a imponer la autoridad y va a decir, el que no celebre la fiesta de los tabernáculos, la nación que no lo celebre y que esté en comunión conmigo, por lejos que esté, me voy a enterar, no va a llover ahí y van a tener hambre. Entonces ahí la obediencia va a ser, en tiempos del reinado de Cristo, por autoridad. Dos maneras que puedes obedecer a Dios: o porque le crees a Dios y temes a Dios, o porque Dios en su misericordia te aplique su autoridad y entonces digas, como yo ahora le voy a obedecer al doctor y a mi esposa y a mi nuera y a mi hijo, porque esos son mis otros dos vigilantes. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos van a cambiar un corazón de obediencia después de esto? Seguimos aquí. Dije de Abraham, dijo Abraham, ahora vamos con Jesucristo. Vamos a Filipenses 2, 1 al 11. ¿Me acompaña hasta allá? Y hoy sí me van a tener que aguantar porque está muy precioso este mensaje y no quiero tener que partirlo en dos. Filipenses 2, ya no sé ni cómo estoy de tiempo. Hay que me informe Llevo 1:15, Dios mío. Entonces rápido voy a resumir. Filipenses 2, 1 al 11. ¿Sí? Recuerde que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Verbo encarnado. Fíjese bien en lo que estoy diciendo. Es Dios manifestado en carne. El Hijo padeció igual que nosotros en la carne
y en semejanza aprendió la obediencia, vino a ser perfeccionado como autor de eterna salvación para los que le obedecen. No tenemos excusa para dejar de ser obedientes, para demostrar obediencia, porque Jesucristo lo hizo en semejanza tuya y mía, en la carne. Eso está bien claro. En Filipenses dice que en el 7 se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no le obedeció a la muerte. Él le obedeció al Padre. ¿Le queda claro? Él no le obedeció a la muerte, le obedeció al Padre. Como hijo del hombre. Como hijo del hombre, no estuvo en el huerto del Getsemaní con sufrimiento, 3 veces oró, porque estaba en la carne. No dice Hebreos 4:15, ¿cómo dice Hebreos 4:15? Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y finalmente, ¿qué diría Hebreos 5? Ese sí lo quiero leer, 8 y 9. Que sea malentendido y malinterpretado por algunos estudiosos. Y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, pero era como el Hijo del Hombre. Estaba en la carne. Y a la carne le tenemos que enseñar a aprender obediencia. ¿Por qué fallas y eres desobediente? Por tu carne, por mi carne. Tenemos que aprender y enseñarle a la carne obediencia. ¿Es esto sencillo? No. Cristo lo hizo. Hecho a tu semejanza, lo puedes ser tú. Entonces por eso dice que tomó autoridad y cuando fue perfeccionado como hijo del hombre, él no cometió pecado. Él fue sin pecado, pero sí fue probado y tentado en todo. Satanás lo tentó. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo por eso me someto. Quiero ser obediente al Señor. Dejamos los 2 ejemplos de obediencia, vamos a los de desobediencia. Saúl, un ejemplo de desobediencia. Hay un resumen muy fuerte. Quiero que vaya usted a 1 Samuel 15 y vamos a ver. A él le dieron una misión. ¿Sí? En 1 Samuel 15, 2 y 3, la misión era destruir total, integral y plenamente a los amalecitas y no quedarse nada del botín. Eso le dijo, y mire quién se lo dijo. Dice aquí, Jehová de los ejércitos se lo dijo. En 1 Samuel 15:8, ya no lo voy a leer, léalo usted, lo está leyendo ahí. No oyó con atención la palabra de Dios, practicó la desobediencia. En primer libro de Samuel 15, del 10 al 11, Dios no está de acuerdo con la desobediencia y le dijo a Samuel: me pesa la desobediencia de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios, de su iglesia, de sus siervos, le pesa. Nos volvemos en contra de Dios y no cumplimos su palabra. En 1 Samuel 15:13, aunque nos confronten, porque Samuel confrontó a Saúl, no reconocemos nuestras desobediencias. 1 Samuel 15:15.
Culpamos a otros de nuestra desobediencia. Dijo, el pueblo quiso tomar botín y yo lo dejé y le hice caso al pueblo. Y justificamos ante Dios nuestra desobediencia. También le dijo Samuel a Saúl, porque le dijo, pues vamos a hacer un sacrificio, ya arreglamos las cuentas con el Señor. Como hace rato dije, no podemos justificarnos a Dios cuando hay desobediencia, ni a través de sacrificios. No podemos justificarnos ni por diezmos, ni por ofrendas, ni por primicias, ni por tiempo, ni porque tenemos un ministerio, ni porque alabamos, ni porque somos del grupo de alabanza, ni porque somos los diáconos o porque somos los profetas. Ningún sacrificio ni ningún servicio sustituye la obediencia. Por la obediencia hacemos todo eso que cité. Y entonces se agrada a Dios. Muy bien. ¿Dónde voy en el 15:15? 15:19, ¿sí? ¿No? ¿O dónde voy? Culpamos a otros, sí. Ahora vamos al 15:18. El desobediente no cumple con la misión y la obra porque no oye la voz de Dios con atención. Y entonces no la puede cumplir. El desobediente, hay más que pudiéramos decir. 15:20. El desobediente se dice obediente, no reconoce sus errores, sus faltas y pecados y da excusas. Es que yo sí soy cristiano, es que yo sí soy obediente. Hace unos años le dije al Señor, yo he sido obediente, Señor, dejé esto, dejé aquello. Y el Señor me dijo, te falta mucho. Y yo me quedé callado y me quedé frío delante de Dios. Lo que Dios me estaba diciendo, todavía te falta mucho, tienes muchos errores, tienes pecados y no me des excusas. Como me dijo hace unos días, practica la obediencia más. Sí. 1 Samuel 15:22. La obediencia no tiene sustituto y la atención de voz no nos persuade que nos persuade a cumplir los propósitos de Dios. 15:23. La desobediencia es un pecado que mata y que desecha de tu posición y te quita tus funciones en consecuencia de tu desobediencia. Dios lo quitó de rey, aunque estuvo 40 años, pero ya para Dios no contaba. Sí, sus funciones fueron minimizadas. Él entró en odios, en amarguras. ¿Y cómo acabó Saúl? Lo mataron, traspasado por una espada. Sí, muy bien. He terminado. Solo le doy una conclusión. Gracias por soportar. Practica a todo momento y en todo lugar el ser obediente a Dios, a Cristo Jesús, a la voz del Espíritu Santo, a su palabra. Leamos con esto, termino 2 de Corintios, capítulo 10, 5 y 6. No va a haber segundo mensaje de obediencia. Con esto dejo terminado. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto está aplicado contra fortalezas, es decir, contra cosas que son seres caídos, obra de ángeles caídos. Pero yo quiero en un paralelismo aplicarlo. Tengan cuidado y tengo cuidado, que no tengamos argumentos, que no haya altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y que de esta manera se lleve cautivo todo pensamiento, porque hemos oído con atención la voz de Dios, hemos oído inteligentemente. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Tengamos mucho cuidado. Hay mucha gente que sabe más que yo.
Pero lo importante no es que sepan más que tú, es que lo que tú sepas que has oído de la voz de Dios, lo obedezcas. Y que vayas creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra para ir obedeciendo más. Y así puedas llevar cautivo, si hay algún cautiverio que practicar, tu pensamiento. Una persona me dijo, ¿a poco Dios, siendo cristiano, ve los pensamientos y los oye? Dije, sí, ve y oye los pensamientos. Y le leí el pasaje de Génesis, que desde el principio el Señor dijo que veía una generación, la generación antediluviana, que tenían un pensamiento de continuo hacer el mal en su corazón. ¿Ve Dios los pensamientos? ¿Ve Dios mis pensamientos? ¿Ve Dios tus pensamientos? El Señor dice que quiere llevar cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando tengas un pensamiento tal, llévalo a la obediencia a Cristo. ¿Qué es eso? A ver qué dijo Cristo en el Evangelio. A ver qué dice Cristo en su palabra. Cada vez que yo hago eso digo, esto no es de Dios. O esto es del diablo, es la voz del diablo, o es mi carne. Si hiciéramos esto de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, habría en nosotros entonces lo que resulta aquí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Perfeccionados en la obediencia como Cristo fue perfeccionado. Vuelvo a repetirte la conclusión. Practica en todo momento y en todo lugar la obediencia para que seas obediente a Dios, a Cristo Jesús, a la voz del Espíritu Santo y a su palabra. Si eso haces, cada vez que escuches la palabra del Señor y sepas que Dios te está enseñando, corrigiendo y redarguyendo y instruyendo, obedece. Oremos. Padre, gracias por este mensaje de la obediencia y la desobediencia ante tus ojos. No hay nada oculto, Señor. Ten misericordia de nosotros y sé nuestro ayudador en esta hora. Lamentablemente tu pueblo no ve grave la desobediencia, pero ya vimos que es tan importante para ti, que te pesa y que es grave y causa muchos males, muchas maldiciones y aún a veces la muerte. Y cuando esta desobediencia es plena, rechazando a Jesucristo, aún la muerte eterna. Señor, ten misericordia de nosotros y tu gracia sea, y por tu Espíritu llévanos a ser a cada uno de nosotros en lo personal más y más obedientes, como tú me ordenaste, que cada día practiquemos la obediencia y que cada día cuando viene a nosotros algún pensamiento, lo pongamos en comparación al pensamiento de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, sabremos qué discernir y qué decidir. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Para efectos de despedirnos, sí me voy a poner de pie. ¿Cómo nos despedimos aquí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de nosotros y declararé que seremos bendecidos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros en la realización de todas las actividades. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.